Tengo entendido que desde el momento en que se fue privada de su libertad, nunca habló públicamente. Y ahora tiene la voluntad, la vocación de hablar, manifestó eso, tomó contacto con nosotros. Está esa persona también con muchos compañeros nuestros privados de su libertad. Y bueno, nosotros accedimos a darle la posibilidad a que pueda hablar, a que nosotros le podamos preguntar. Vamos a saludarlo a Ricardo Jaime. Ricardo, muy buenos días. Daniel Tonietti te saluda. Buenos días y por supuesto a todos los oyentes y a los compañeros ahí de trabajo. Ricardo, ¿es la primera vez que hablas del momento en que fuiste detenido? Sí, realmente uno ha optado para que las cosas se lleven en el camino que tiene que ser, en el ámbito judicial, pero evidentemente esto no ha ocurrido así, ¿no? Esto no ha sido causas judiciales, sino persecuciones políticas. Y bueno, realmente a esta altura uno siente la necesidad quizá de expresarse y fundamentalmente con personas que uno valora mucho, como en tu caso, y que desde hace años lo venimos escuchando. Hace un rato me acordaba que cuando ingresé a principios del 2016 al módulo 5, lo primero que uno le traen acá es una radio, porque pasa a ser la compañía permanente, y al mes esa radio veía que en el dial se cruzaban las cucarachas, y un preso me dijo, bueno, lo que pasa es que la tendría que haber puesto en una bolsa de nylon, porque si no se meten inmediatamente. Ese compañero circunstancial le abrió la radio, salieron cientos de cucarachas. A partir de ahí le puso un nylon, como me enseñó, y el dial quedó en el 1030 y no se movió más durante mucho tiempo. Así que fueron mi compañía en tu caso, y bueno, y todos aquellos que tenían en ese momento la cobertura de los distintos programas en la 1030. Bueno, ahora es distinto, uno tiene que ir cambiando y buscando a aquellos que tienen un pensamiento común con lo que uno cree para nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó, Ricardo, a salir a hablar? ¿Cuál es la razón? Y fundamentalmente por todo lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos, algo que yo vengo diciendo del año 2012. Cuando en el año 2012 Bonadío inicia esta persecución con quien estamos en el campo popular y que venimos militando históricamente en el Frente para la Victoria, y con la tragedia de 11 me ordena mi procesamiento, primero mi imputación y mi procesamiento, sabiendo que yo hacía 3 años que no estaba en la función pública, e instalan que esta frase que la corrupción mata, y por eso me sientan a mí en el banquillo de los acusados, reitero, 3 años posteriores a mi alejamiento, o sea que no podría tener absolutamente nada que ver con semejante tragedia. Ahí manifesté que esto era una persecución y que no era solo con Jaime, sino que tenía que ver con una persecución al Estado, que una tragedia como que fue el choque del tren en el andén de 11 y con el lamentable hecho de 52 vidas humanas que se perdieron, que quedó demostrado posterior en los 2 juicios de que no fue una tragedia, sino fue un crimen cometido por una persona que hoy está cumpliendo con una condena menor, pero que están impunes quienes son los actores ideológicos de esa tragedia. ¿Qué pasó para vos en 11, Ricardo? Yo no tengo ninguna duda que ese tren lo mandaron a chocar. Y esto quedó demostrado en los 2 juicios, porque el tren no frenó en los últimos 800 metros, se estrelló en el final del andén, y el motorman, si se hubiera descompuesto o desmayado, seguramente lo hubiera dicho, porque nadie va
va a permitir que lo acusen de un choque con una condena si bien menor, si esto hubiera ocurrido. Por lo tanto, la conclusión es que ese choque fue a propósito, y lo que ocurrió a posterior, como el juez Bonadío cerró rápidamente el proceso de instrucción, no investigó absolutamente nada. El maquinista que había entregado el tren horas antes, con un informe de que el tren frenaba en perfectas condiciones, lo asesinaron con 5 tiros en la espalda, que es Andrada. ¿A quién asesinaron con 5 tiros en las espaldas? A quien había tomado el servicio de esa formación y que se lo entrega a Córdoba y le manifiesta que el tren estaba frenado en perfectas condiciones, y esto es lo que declara en sede policial. Y posteriormente a esa persona lo asesina de 5 balazos en la espalda, no le roban absolutamente nada, y cuando se estaba desarrollando su velatorio le entran a robar en la casa, a robarle la computadora, los celulares. Entonces acá ha habido un gran encubrimiento de que cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales chocó el tren. Yo creo que no se buscaba una tragedia como esta naturaleza, ¿no? O sea, creo que lo que se buscaba acá es llamar la atención o coacción, pero la tragedia se ocurrió. Y en este caso Córdoba fue el autor material, pero los autores intelectuales de esto no han sido investigados ni por Bonadío, ni por todas las instancias posteriores, y sí se buscó culpar a una gestión de gobierno, en mi caso incluirme, a pesar de, como dije, no ser parte del gobierno hacía 3 años, yo me fui en el año 2009, y cuando Casación el año pasado dice que yo soy el máximo responsable, pues me dan una condena de 8 años, realmente está claro que es una persecución a quienes hemos sido los fundadores del Frente para la Victoria allá por los años 80, ¿no? Estamos hablando, por primera vez, habla Ricardo Jaime. Después vamos a estar repasando las diferentes causas que lo tiene a él como protagonista, pero es sin duda, para afuera, para la opinión pública, también para, incluso hasta para dentro de la fuerza política que vos integrás, te transformaste en un símbolo de algún modo. Lo sabe, pasa, Daniel, en los principios de los 80 éramos muy pocos que creíamos que se podía cambiar Santa Cruz y que después se podía cambiar el país. Éramos muy pocos los que empezamos a recorrer las calles de nuestras ciudades, de Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, Deseado, 28 de noviembre, San Julián, Santa Cruz, Gregores, junto al lado de Néstor, que en el año 87 Néstor demuestra cómo se puede gobernar una ciudad, como en el caso de Río Gallego, y a mí me toca ser presidente del Consejo Deliberante de Caleta Olivia, y cómo pensamos insertar a Santa Cruz en la Argentina, porque antes de la llegada de Néstor eran muy pocos los que hablaban de Santa Cruz, y después como en esa visión que él tenía para llegar a ser presidente y ser uno de los mejores presidentes que históricamente ha tenido la Argentina. Y entonces sí, evidentemente que a muchos les parecía raro que aquellos que empezamos al lado de Néstor en los años 80 conformáramos su primer gabinete a nivel nacional en el año 2003, y somos los primeros que hemos sido perseguidos, encarcelados, y que hasta el día de hoy muchos de ellos seguimos presos, ¿no? Quiero hacerte unas preguntas sobre Once. Sí. Está claro que Once fue un punto de inflexión para la sociedad argentina en general, porque es una tragedia muy dolorosa para la sociedad argentina en general y en particular para los afectados, para los familiares. 51 personas fallecieron ahí, casi 800 personas resultaron heridas, y muchos sostienen que eso tenía que ver, entre otras cosas, las malas condiciones de las formaciones tenían que ver con para decirlo de un modo elegante, una política de subsidios del Estado a las empresas prestadoras del servicio, que como mínimo no era
o transparente o eficaz y demás, que tenía que ver un entramado con un manejo poco claro de recursos públicos a los efectos de la prestación de un servicio público, primero esencial y segundo, quedó verificado en el accidente de Once, muy sensible, porque un accidente que, insisto, fue en febrero del año 2012, cambia el humor social, un gobierno que venía de ser reelecto con el 54% de los votos, a los 2 o 3 meses cambia el humor social fuertemente, producto obviamente del volumen de la tragedia, y a partir de ahí se instala el concepto de la corrupción mata e instalan la idea de que el accidente ocurrió por esas características y demás. ¿Qué tenés que decir al respecto? Que es básicamente, si se quiere, la mayor imputación que hay, no con vos en particular, no solo con vos quiero decir, sino con el gobierno que vos integrabas, que es, había un manejo poco transparente de los recursos públicos con respecto a la aplicación de un servicio público tan esencial como el transporte ferroviario. Disculpame la introducción larga, pero me parece que ameritaba, porque la verdad que es algo que está muy instalado, ni hablar en los medios de comunicación, tiene que ver con la sentencia en primera instancia, segundo y en casación, y después está instalado en un sector mayoritario de la opinión pública. Fundamentalmente, yo lo manifesté cuando me tocó hacerle la defensa en juicio. Yo tuve 6 años al frente de transporte. En lo que hace al sistema ferroviario, en los 6 años se transportaron 5.400 millones de pasajeros, y repito la cifra, 5.400 millones de pasajeros, y nunca tuve un solo accidente y un solo muerto. Que se viajaba mal, que había condiciones en las horas pico que no se podía cumplir con lo que es un servicio, ¿no es cierto?, que preste la calidad en cuanto a la gran demanda que tenía el servicio, pero de ahí a lo que ocurrió en el 2012 hay un abismo. Por eso hago referencia concreta que el tren quedó demostrado en el juicio de 11.1, en el juicio de 11.2, que el tren frenaba, que tenía todas las condiciones de frenar, y que si no frenó fue porque Córdoba intencionalmente estrelló el tren contra el final del andén. Esto, y yo espero que se revise el juicio. ¿Dónde te pregunto? No conozco detalle la causa, por eso te pregunto. Sería también importante conocer quizás otros testimonios, pero ¿dónde queda probado en el expediente, en el juicio, que intencionalmente ocurrió eso? Y pues en el momento que lo condenan a Córdoba. La condena que recibe es menor, ¿no? También es cierto, ¿no? Sí, es menor, pero lo condenan por responsable del estrago. O sea, menor en cuanto a la pena, pero no a la calificación del hecho. O sea, está claro de que el tren estaba en condiciones de frenar y que Córdoba no frenó, y cometió algo mucho más grave aún, que abona la teoría de que fue intencional. Desconectó el freno de hombre muerto, bajo el argumento que tenía la mano cansada, una cosa que cuando se revise esto, evidentemente, o porque la Corte ordena su revisión, o porque se inicia un juicio de revisión, va a quedar, pero claramente plasmado, la barbaridad que cometió Córdoba, la intencionalidad que tuvo de desconectar el freno y de chocar el tren. Ricardo, y esto fue en 11.1 y en 11.2, en los dos juicios quedó demostrado, y bueno, ahora hay un juicio contra el perito Brito, que fue el que mintió, porque todos los peritos firmaron un informe donde quedó concretamente especificado que el tren estaba en condiciones de frenar, y que el que no frenó fue Córdoba, y que violó todas las normas de seguridad al desconectar el freno, que se considera hombre muerto. Por eso decimos de que ni siquiera el argumento de que se haya descompuesto o que se haya desmayado, sino concretamente ese tren fue a impactar por una decisión concreta que tuvo Córdoba, y esto no me voy a cansar de decirlo, y espero que se investigue,